Si te animas a crear tu propio diseño de patio, terraza y jardín, aquí te voy a dar el paso a paso para que lo puedas hacer muy fácil tú mismo. Paso 1. Analiza el espacio. Lo primero que harás es identificar la forma geométrica de tu espacio. Después, identifica las instalaciones, elementos y construcciones ya existentes, como por ejemplo un árbol. También contempla el entorno, porque a veces las propiedades vecinas pueden condicionar tu diseño. Observa si hay vistas bonitas que puedas aprovechar y si no es así, tal vez tengas que ingeniártelas para tapar algo muy feo a la vista. Y por último, en este primer paso, identifica la orientación hacia el norte. Paso 2. Haz un croquis del lugar. Toma todas las medidas que sea posible. Para esto vas a necesitar papel, lápices de más de un color, herramientas para medir como cinta métrica, metro flexible, medidor láser y nivel de burbuja. Mide el perímetro del terreno a intervenir, es decir, el largo de cada lado de tu patio, así como también la altura de las cercas, ancho de caminos, separación entre construcciones, desniveles del suelo, etc. Paso 3. Haz un plano de zonas. Es el momento de configurar las áreas que vas a necesitar de acuerdo al uso que le quieras dar a tu terraza o patio. Diagrama, por ejemplo, las áreas destinadas a una piscina, un barbecue, un comedor de verano, una caseta de herramientas, una hamaca, un rincón de lectura, sillones, plantas, áreas de césped, senderos, zona de macetas, la casa de tu mascota, etc. Paso 4. Define los recorridos y espacios de transición. Utiliza en los recorridos escalones, pasarelas o caminos auxiliares cuando sea necesario, o ubica estratégicamente elementos que sugieren un cambio de área para crear una sensación de descubrimiento a cada paso que das. Paso 5. Configura el sistema de drenaje de aguas. Algo no muy atractivo, pero imprescindible. Recoger las aguas, tanto de lluvias como de sobrantes de riegos, es una obligación en un patio, más aún si tienes plantas sembradas en el suelo para evitar zonas encharcadas. Paso 6. Elige el estilo de tu patio. En la caja de descripción te dejo el enlace al video donde se habló de los estilos decorativos que puedes darle a tu patio, de acuerdo a tus gustos y también, no menos importante, de acuerdo al tiempo que le vas a dedicar al mantenimiento del mismo. Paso 7. Define puntos focales. Tu siguiente tarea es definir a qué lugares le quieres dar algún protagonismo. Para evitar que sea un espacio monótono, ubica puntos que llamen la atención cuando se miren. Elementos como un árbol, una fuente, un rincón de plantas con flores o una escultura definen el carácter de tu patio o terraza. Ojo, pero no exageres. La cantidad de puntos focales lo determina el tamaño de tu espacio. La elección de superficies del suelo, plantas, mobiliario, iluminación y decoración son los pasos restantes de esta guía para crear tu propio diseño de patio, terraza y jardín. Pero estos pasos de la lista los veremos con más detalle en el próximo video. Suscríbete al canal para que no te los pierdas.